A ver, mis queridos jóvenes, entonces, hagamos un breve recuento de todo, ¿ya? Para comenzar con ustedes, vamos a ver un video cortito de lo que es la Revolución Francesa, de lo que es también la ilustración. Vemos un video chiquitito que le ayude a refrescar su conocimiento, ¿ya? Vamos a ver. Pónganse atento, por favor, recuerde que esto es también tomado en cuenta como lección. Y vamos a empezar. Mis queridos jóvenes, entonces vamos a ver en esta partecita de aquí, ¿no es cierto? A ver, ¿qué podemos decir? Un proceso larguísimo, ¿no? La siguiente clase hemos de seguir viendo el videíto. Como usted puede observar, es sumamente extenso este proceso de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque empieza como antecedente con todo que, ¿con qué empezaba? A ver, ¿quién me cuenta? Vamos, ¿por qué empieza? ¿Por qué se desata todo esto? A ver, vamos, ¿quién me cuenta? A ver, ¿escucho? ¿Escucho? Mire que vimos el documental y falta todavía por ver. Es un documental muy interesante. A ver, le escucho. Cuénteme, ¿qué le dijo? Por todo, ¿no es cierto? Por todo lo que está viviendo en ese momento, esa desestabilización económica, ese momento de que solamente se están enfrascando en el bienestar del rey, ¿no es cierto? Mientras el resto de la sociedad está muriendo de hambre, pasando hambres, ¿no es cierto? Y resaltaba un nombre muy importante. ¿Cuál fue el nombre? ¿De qué personaje? A ver, ¿de quién habló? Cuénteme. Ahí le dijo un nombre. ¿Cuál fue el nombre? Hablaba de Robespierre, ¿no es cierto? ¿Y quién era Robespierre? Robespierre, le cuento, él fue un abogado, escritor, orador y también un político francés. Pues a él durante esta época le pusieron un apodo, el cual era el incorruptible, ¿no es cierto? Como habíamos visto nosotros dentro del video, este personaje era muy inteligente y tenía esa facilidad de comunicarse con el resto de personas. Por eso decimos que este personaje, el señor Robespierre, fue uno de los personajes más prominentes líderes de la Revolución Francesa. Hasta ahí, ¿estamos claros? Este personaje fue diputado y presidente de la Convención Nacional. Tenga la bondad, ponga atención, no me está poniendo atención, no observamos bien el video o qué es lo que pasa. Vamos, ¿qué más decía? Decía también que Robespierre era jurista de profesión, pues él había iniciado su carrera en sus inicios como un juez penal, ¿no es cierto? Además de ejercer también el cargo de defensor legal. Hasta ahí vamos. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más decía? Tenemos que poner atención, por favor. Tenemos que poner atención. Miren, Mande. hablaba también de la guerra entre María Antonieta, un archiduque, y también de Luis XVI. Perfecto, hablaba de Luis XVI, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con Luis XVI? A ver, ¿quién me cuenta qué pasaba con Luis XVI? A ver, Lozano, le escucho. A ver, cuéntenos, ¿qué pasaba con Luis XVI? Y Luis XVI era muy joven cuando tenía que casarse con María Antonieta, tenía solo 15 años y esto iba a ser como la unión entre Francia y Austria. Y cuando cumplió los 4 años después murió su abuelo Luis XV, entonces él pasó a ser rey con tan solo 19 años, 19, 20 años. Entonces él decretó y él sabía que él no podía tener todo ese peso encima y hasta ¿No es cierto? Bueno, me decía que Luis XVI era muy joven, pero a más de eso, decía que no contaba con la madurez necesaria para gobernar, ¿no es cierto? Para estar en el reinado. ¿Qué más decía de Luis XVI? ¿Qué más decía? Decía, ¿no es cierto? También nos contaba que Luis XVI, al no tener esta madurez necesaria, ni siquiera hacía caso de su esposa, ¿no es cierto? ¿Qué más nos contaba? ¿Qué más decía de Luis XVI?
podríamos decir que Luis XVI en sí fue el último monarca que hubo antes de la caída de la monarquía francesa. Hasta ahí. También podríamos decir que él fue el último monarca que ejerció pues la monarquía absoluta. ¿Y qué era una monarquía absoluta? A ver, ¿qué decíamos que era la monarquía absoluta? Decíamos que los poderes estaban centrados netamente en él, ¿no es cierto? Del también decimos que fue condenado a la guillotina. A ver, ¿qué más? Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más nos decía? A ver, ¿qué más nos decía? Vamos, ¿qué más? A ver, acuérdese. Le escucho, no vemos. ¿Qué más nos contaba? Sus primeros, él hablaba aquí dentro del video también algo muy importante que pasó dentro de los primeros años de su reinado. Cuénteme, ¿qué pasaba? Decía que estuvieron marcados por los intentos de tratar de reformar ¿qué? La administración francesa. ¿De acuerdo con qué? Con la Ilustración. Recuerde usted que todo aquí dentro de la Revolución Francesa también empiezan a tomar fuerza todos estos movimientos. Se da también apertura a la ciencia, a la razón. ¿Qué más hablaba? ¿Qué más? Vamos, no hemos estado atentos al video, por favor. Entonces, dicho esto, mis queridos estudiantes, vamos a ver un poquito más. A ver, vamos a avanzar un poquito más y le pregunto, vamos a avanzar con el video un poquito. A ver, entonces ya para dar por terminada entonces nuestra clase de hoy día. A ver, vimos un poquito más del video. ¿Qué decía? ¿Qué decía que pasaba? A ver, vamos, ¿qué decía? Le escucho. Cuénteme, hable, señor Cárdenas. ¿Qué pasa, Altamirano, Camacho? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué habla? ¿Habla de quién? ¿Habla de qué? ¿Qué pasó? Llega la era de la Ilustración. Correcto, llegaba la era de la Ilustración. ¿Y qué era la Ilustración? Recuerde usted que la Ilustración fue un movimiento cultural, pero también intelectual. ¿Qué se dio en dónde? En Europa, ¿no es cierto? Este nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta durante los primeros años del siglo XIX. Este movimiento de la Ilustración fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Este movimiento de la Ilustración inspiró a que sucedan grandes cambios, tanto culturales, sociales, también como políticos. A ver, ¿qué más? ¿De quién hablaba? Decía aquí surgen nuevos pensadores. ¿De quién hablaba? A ver, vamos, dio nombres. Rousseau. ¿Quién más? Montesquieu y Voltaire, ¿no es cierto? Recuerde usted que a este siglo se le conoce por el siglo de las luces. Bueno, mis queridos jóvenes, dicho esto, les deseo la mejor de las suertes para el resto del día y en sus exámenes y damos por terminada nuestra clase del día de hoy.